Queridos alumnos y estimados apoderados, antes de comenzar quisiera darles las gracias, en especial a ustedes papás, por el apoyo que le dieron a sus hijos al contestar la encuesta que enviamos antes de salir de vacaciones. Para nosotros es muy importante contar con toda su dedicación, con todo su apoyo hacia ellos, sobre todo en esta nueva modalidad que estamos todos aprendiendo. Así que una vez más les doy las gracias y tratar en lo posible y vamos y continuemos con el aprendizaje en conjunto, que es una manera también muy enriquecedora para ellos también. ¿Ya? En este video yo les quiero comentar que dentro del análisis del cuestionario, ahí el rendimiento que tuvieron es muy adecuado. Tuvieron en su mayoría las respuestas correctas. El nivel, por lo menos, de los cuestionarios recibidos estuvo bien. Y en especial yo quería trabajar hoy día un tipo de pregunta donde sin mayor dificultad se presentaron y que yo creo que sería conveniente que ustedes, estudiantes, podamos trabajarlo juntos y dar así, o si se presenta en otro cuestionario, en alguna guía o en alguna prueba, ustedes lo pueden desarrollar bien. ¿Mm? Veamos. Nosotros, a ustedes leyeron, en realidad, uno de los textos, que fue La mariposa. La mariposa es un artículo informativo de hechos reales. Por lo tanto, el lenguaje que se utilizó fue más que nada de muchos datos, mucha información que tenía todo que ver con la mariposa. En este caso, la pregunta donde hubo mayor dificultad fue esta. Dice, según el texto, ¿cuánto dura el ciclo de vida de la mariposa? Y tenía 4 alternativas, que eran 4 etapas, 4 años, 5 etapas y 3 semanas. Este tipo de pregunta estaba relacionado también con una de las habilidades que ustedes más conocen, que es extraer información explícita de un texto. Esa habilidad, ustedes saben muy bien que se refiere a aquella habilidad en donde la información está en el texto. Por lo tanto, ¿qué nos exige esta habilidad? Fijarnos bien, concentrarnos bien. Y para eso yo les voy a enseñar algunas estrategias para que nos permita que de ahora en adelante nos fijemos más y podamos contestar en forma correcta. Acuérdense bien, se las voy a volver a mostrar. Recuerden bien la pregunta que se presentó mayor dificultad. Hay niños que lo lograron bien, hay otros que se equivocaron en el sentido que pusieron 5 etapas, 4 años, y vamos a ver ahora la razón. Acuérdense que el error que se pueda cometer, perfectamente se puede reparar. Nosotros vemos acá que entonces el texto que vamos a trabajar, la mariposa, las preguntas ya está dado. Ahora, cuando nos enfrentamos a este tipo de texto que nos va a entregar bastante información, lo primero que tenemos que hacer es leer el texto. Si tratamos de adivinar las preguntas, eso comúnmente nos va a llevar a cometer muchos errores. Una vez que yo leo el texto, entonces, la primera pregunta que siempre me tengo que hacer es de qué trata el texto, para tener una idea. En ese sentido, ustedes en el cuestionario tuvieron un desarrollo adecuado de esa pregunta, que sobre todo es cuando uno les dice cuál es el propósito del texto. Entonces, por lo menos ya teniendo una idea, uno ya sabe más o menos para dónde van las preguntas. Acá tenemos el texto, se presentó en 4 párrafos. Cada párrafo tiene una información relevante. Y una vez que nosotros lo leemos en forma general, después, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a ir trabajando párrafo por párrafo. ¿Qué vamos a hacer? Por cada párrafo vamos a localizar la información relevante. Y para eso, muchos de ustedes utilizan a veces cuando trabajamos con destacador, o a veces subrayamos, o usamos lápices de colores, en donde destacamos la idea clave, las palabras clave. Y eso es lo que se llama también las ideas principales,
las ideas centrales. Entonces, eso va a ayudar a que saquemos esta información relevante. Después, en localizar información relevante, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ir buscando? Porque la pregunta fue muy clara, pero hagamos cuenta que nosotros todavía no conocemos la pregunta. Nosotros recién leímos el texto. Claramente vamos a trabajar en función de la pregunta que nos hablan de algo, de algo. Por lo menos muchos pueden haber captado, si se fijaron ahora, decir algo habló la profesora, de alguna etapa, ¿no es cierto? De algún número salió. Entonces, alguna seña tiene que darnos el texto para que yo me empiece como a fijar un poco más, sobre todo si van a la pregunta. Vamos viendo. La información relevante del párrafo 1, que está en amarillo, vemos que dice, las mariposas vienen en todas las formas, colores y tamaños, son nocturnas y pasan muy inadvertidas. Acá nos están dando una información de la mariposa, unas características de la mariposa, ¿ya? Y también cómo actúan. Luego, en el párrafo 3, las mariposas tienen un ciclo de vida que tiene 4 estados o etapas. Cambian su piel 4 o 5 veces. Luego, si se dan cuenta, en este párrafo número 2, algo está pasando. Aquí aparecieron números, aparecieron una palabra que se llama etapa, algo familiar me tiene que hacer, por lo menos se relaciona con la pregunta. El párrafo 3 dice, las larvas fabrican un capullo, pupa o crisálida. Lentamente va transformándose en mariposa. La mariposa rompe la cobertura de la pupa para volar. O sea, aquí ya está en el proceso prácticamente de cómo se hace la metamorfosis. Y finalmente, el párrafo 4 habla sobre el proceso de transformación de la mariposa que se llama metamorfosis. De las 4, y luego de haber visto la pregunta, uno pasa a la siguiente etapa. Dice, yo leo la pregunta. En este caso, como estamos revisando, yo les coloqué la pregunta al principio. Pero cuando ustedes están haciendo el cuestionario, lo más probable es que la pregunta la van a leer después que hayan leído el texto. Pero lo importante es que cuando lean la pregunta, ustedes ya tengan por lo menos conocimiento o decir, yo he visto, yo sé de lo que me están preguntando y yo sé tal vez dónde está ubicada la respuesta. Pero como ustedes ya tienen marcados los párrafos y ya tienen marcados más o menos algunas palabras clave, esas van a ser las pistas que van a tener para descubrir la respuesta. Por ejemplo, el número 4 dice leer la pregunta. Yo leo la pregunta. Según el texto, ¿cuánto dura el ciclo de vida de la mariposa? Pero después no sacamos nada con leer si no comprendemos lo que nos están preguntando. Entonces, luego tenemos que comprender entonces lo que nos están preguntando. Y eso tiene que ver con unas palabras claves que algo se me tiene que quedar dentro de la pregunta. En este caso, habla de la duración y aparece otro término importante que es el ciclo de vida. Entonces yo trato por lo menos de memorizar y comprender que algo de eso me están preguntando. Si nos vamos al quinto paso, dice lee la pregunta y todas las posibles respuestas. O sea, vuelvo a leer la pregunta, pero ahora yo también tengo que empezar a analizar cada una de sus alternativas. En este caso dice, según el texto, cuánto dura el ciclo de vida de la mariposa, me están dando ciertas alternativas. Alternativa A, 4 etapas. Entonces, ya mi cabecita va a pensar y va a decir, en algún párrafo habla de números, que es una pista. También vi la palabra etapas, pero también vi la palabra, parece que podía haber sido época, o podría haber sido semana, o podría haber sido, entonces algo, ya por lo menos tengo una visión de algo. Dice 4 etapas, 4 años, 5 etapas, 3 semanas. Una vez que yo haya hecho como una revisión, lo que tengo que hacer obligatoriamente para yo estar bien seguro o segura es volver al texto. Pero ahora yo me voy con la pregunta y a cada párrafo voy en mi cabeza, mentalmente, haciendo la pregunta. ¿Cuánto dura el ciclo de vida de la mariposa? Entonces,
Explícitamente dice, las mariposas vienen en todas las formas, colores y tamaños. ¿Tendrá que ver con la pregunta? No. Por lo tanto, sigo haciendo la misma pregunta con el siguiente párrafo. ¿Cuánto dura el ciclo de vida de la mariposa? Y acá dice, las mariposas tienen un ciclo de vida que tienen 4 estados o etapas. Cambian su piel 4 o 5 veces. Vamos a seguir. ¿Cuánto dura el ciclo de vida de la mariposa? Y aquí comienzan a hablar de las larvas. Fabrican un capullo, pupa o crisálida, y se transforma en mariposa. Pero, si ustedes se dan cuenta, no habla nada de la cantidad ni cuál es su duración. Y al final, el párrafo 4, habla de la transformación de la mariposa, por lo tanto, no tiene mucho que ver con la pregunta. Si nos vamos al color verde, que es el párrafo 2, acá sí tiene que ver, porque habla de la duración del ciclo de vida. Por lo tanto, aquí me están diciendo que tiene un ciclo de vida, o sea, tiene una duración, y me están diciendo que dura 4 estados o etapas. No necesariamente en una respuesta va a estar específicamente, por ejemplo, dice, ¿cuánto dura el ciclo de vida? No necesariamente tiene que decir, el ciclo de vida dura tanto. Ustedes también tienen que aprender un poco a deducir. Por lo tanto, por eso es importante el vocabulario que van a usar. Pero si el hecho mismo que dice, las mariposas tienen un ciclo de vida que tiene 4 estados, por lo tanto, te está diciendo cuánto dura ese ciclo de vida de la mariposa. Ahora, ¿qué es lo que me tengo que grabar? Dice 4 estados o etapas. A esta altura, lo más probable es que se me olvidó que me estaban preguntando, o sea, en relación con las alternativas que leí. Entonces yo me grabo y digo ya, 4. 4 tiene que ser. Estados o etapas. Pero puede que también diga, pero también sale un 4 y un 5, pero acá en relación a su piel, que no tiene nada que ver con la pregunta. Entonces, ¿qué me guardo en mi cabecita? El 4, y me guardo estados y me guardo etapas. Ahora, rápidamente me voy a la pregunta. Y dice, ¿cuánto dura el ciclo de vida de la mariposa? Entonces, inmediatamente tú buscas 4, porque el 4 era 4. 4 años, 4 etapas. Y acá yo empiezo a ver y dice, ya, acá es alternativa A y B, tienen 4. Pero el primero dice 4 etapas. ¿Tiene que ver con el párrafo 2? Sí. 4 años, ¿decía años? No. Por lo tanto, en este caso podría haber sido 4 etapas, ¿no es cierto? Entonces, vamos, si ustedes van de nuevo, corroboran y dicen sí, 4 etapas. Y también la respuesta podría haber sido 4 estados. Cualquiera de las dos hubiese estado correcta. Por lo tanto, yo marco la alternativa A. Y así se va respondiendo, ¿ya? Después dice, ya una vez que yo descubro la respuesta y ya revisé si la opción elegida es correcta, volviendo al texto, obviamente marco la letra A. ¿Por qué? Porque dice que las mariposas tienen un ciclo de vida y ahí está la respuesta correcta. Entonces, esto es muy importante que ustedes se fijen. Hay que seguir ciertos pasos. Primero, leemos el texto. Hagamos cuenta que nosotros no hemos leído la pregunta al principio. Comúnmente nos entregan los cuestionarios, nos entregan alguna prueba, nos entregan alguna actividad y comúnmente las respuestas o las preguntas están al final. Pero para que no me pille tampoco que no sé nada, uno lo primero y obligatoriamente lo que tienes que hacer es leer el texto. Luego te preguntas de qué trata el texto. Luego localizas la información relevante de cada párrafo, sobre todo si vas a localizar información explícita, ¿ya? Y en cualquier tipo de habilidad también es importante no saltarse ese paso, porque esto te va a ayudar. Son las pistas que tú vas a guardar para que cuando vayas a leer la pregunta, tú ya sepas más o menos en qué ubicación está la respuesta. Luego dice ubica el párrafo donde se refiere a la pregunta y léela nuevamente. Después descubres la respuesta
y revisa si la opción elegida es la correcta. Una vez que hayas hecho todo ese proceso, yo te aconsejo que ahí después ya al final vuelves a revisar por lo menos si has marcado la alternativa correspondiente. Ya, estos pasos a seguir, lo importante es que de ahora en adelante los tengas considerados para que cualquier tipo de pregunta que te vaya a hacer en algún tipo de actividad, tú las puedas responder bien. Entonces, lo principal es fijarse bien, sobre todo cuando tenemos que localizar información explícita de un texto, porque esa respuesta sí está en el texto, pero tienes que fijarte muy bien. Recuerda las pistas y ahí nos va a salir, pero excelente trabajo. Espero que les haya servido y cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, cosas que no puedan responder o que no entienden, no duden en preguntar. Chao chicos, que estén bien y sigamos adelante.